Bueno, en este caso, por un ejemplo, ¿no? Del caso, ya, yo tengo un trabajo, digamos, tengo dos trabajos, entonces tengo dos fuentes diferentes. Dos fuentes de ingreso me van a permitir a mí cubrir las necesidades que tengo en día, ¿verdad? En un presupuesto familiar, pues tú tienes un concepto de alquiler o el concepto de hipoteca, ¿verdad? O tienes que cubrir la alimentación, los servicios, el internet, y bueno, hay una frase que reza y que es muy cierta, ¿no? Que mientras más ganas, más gastas, ¿no? O cuando te independizas, pues realmente no sé cuántos de ustedes ya tienen la oportunidad de hacerlo, pero independizarse es un proceso, no es barato, es costoso, ¿verdad? Solventarse 100% uno mismo, dependiendo de tus ingresos, pues, en este momento fue un poquito más difícil, ¿verdad? La experiencia y por ese ingreso, ¿no? Entonces ya esté asumiendo de una forma más llevadera. Así como nosotros tenemos un presupuesto, nuestra familia tiene un presupuesto, eh, como Estado, como nación, también tiene un presupuesto, porque tiene ingresos, pero tiene gastos, ¿verdad? Tiene muchos gastos, también tiene muchos ingresos. Y ese proceso es un proceso al crea y el presupuesto público forma parte del sistema sistema de presupuesto público. Bien cortado, ¿me puedo poner lo mismo? ¿Está entrecortado? No, Sí, no sé Peter, se le escucha si, entrecortado. no sé cómo resolver este problema y resolverlo sin mucho éxito. Déjame volver a conectarme, ¿ok? A ver, buenas noches. Me dirán si ha mejorado la conexión. Hola, buenas noches. Buenas noches, Magister. Aún se le sigue escuchando un poco entrecortado. Ay, sinceramente, disculpas, no tengo otra manera de resolver este problema. Escapa de mis manos, no, Ya, ya ahí es sí, sí se le logra escuchar mejor. ya. Bueno, ¿les parece que evaluemos en los próximos 10 minutos, por favor? Porque si no me escuchan, pues no tiene mucho sentido para ustedes ni para mí continuar, ¿verdad? Y es un tema que está fuera de mi control, ¿verdad? No hay alguna otra acción que pueda realizar, entonces hay que evaluarlo a partir de eso. Pero si no me escuchan, si tienen problemas para escucharme, coméntenmelo, por favor, para poder tomar una decisión respecto a la continuidad de la sesión de hoy día. ¿Está bien? Entonces, para hacer un resumen, voy a estar atenta a los comentarios. Para hacer un resumen, ¿el Estado peruano tiene ingresos? Sí, esos ingresos se llaman fuentes de financiamiento, que ahorita vamos a ver cuáles son, cuántas son y de qué se trata, ¿no? En pocas palabras, los ingresos son la manera en cómo el Estado recauda el dinero, ¿no? El recurso económico que va a necesitar para solventar una serie de gastos, una serie de egresos, ¿verdad? Entonces, este presupuesto público que nos afecta o que o en el que estamos involucrados, diría yo, todos los peruanos, tiene un procedimiento, tiene un proceso. ¿Cómo nace el presupuesto público? ¿Cómo se aprueba el presupuesto público? ¿Cuándo se aprueba el presupuesto público? ¿Qué componentes abarca el presupuesto público? ¿Cómo se organiza el presupuesto público? Son algunas de las preguntas que vamos a responder hoy día. Lo primero que tenemos que saber es que el presupuesto público forma parte de un sistema administrativo, ¿no? Existe el sistema administrativo del presupuesto público, ¿no? Ahora, como todo sistema administrativo, tiene un órgano rector, tiene una serie de normas, de compendios, ¿verdad? Que regulan el proceso del presupuesto en nuestro país.
¿Qué más? ¿Qué más podemos saber como de manera preliminar cuando hablamos de presupuesto público? Que casi todas las entidades públicas están bajo los alcances del presupuesto o del sistema administrativo de presupuesto público. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Porque en alguna oportunidad me lo han preguntado, ¿no? Que las instituciones públicas, sean de alcance nacional, de alcance regional o de alcance local, sean grandes o pequeñas, no ponen las reglas del juego para saber o para determinar cómo van a gastar el presupuesto y a cuánto va a ascender su presupuesto. Mejor dicho, el gobierno regional de Piura no aprueba, digamos, localmente ni para su propia institución cuánto le corresponde de presupuesto y cómo lo va a gastar, ¿verdad? No es juez y parte. Es parte porque ellos tienen autonomía económica para poder disponer de los recursos, ¿verdad? Los gobiernos regionales tienen autonomía política, administrativa y económica, correcto, pero no tienen ningún tipo de facultad para poder normar o para poder regular la forma en cómo se asigna y se establece la ejecución de los recursos públicos. Todo el aspecto normativo que esté vinculado al presupuesto está centralizado. ¿Qué significa que esté centralizado? En que esa facultad está conferida únicamente a determinadas instituciones del gobierno nacional. No es que las instituciones, cada una dice cuánto le corresponde y cómo lo gasta, porque imagínense el caos que significaría eso, ¿verdad? Simplemente ellos ejecutan de acuerdo a normas previamente ya aprobadas por instituciones que tienen competencia para tal función. ¿Qué instituciones están bajo los alcances del sistema de presupuesto público? Bueno, instituciones de gobierno nacional, regional y local, municipalidades, gobiernos regionales, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? OCIPTEL, ¿no? Podríamos quedarnos toda la noche denominando nombres de instituciones. ¿Qué más? Bueno, existen principios. En realidad, estimados alumnos, todo sistema administrativo, ¿puedes continuar, por favor? El PPT. Coordinadora, ¿puede continuar, por favor, el PPT? Ya. Todo sistema administrativo tiene principios, ¿ok? Todos los sistemas administrativos tienen principios. Estos son los principios que regulan el presupuesto público. Vamos a estudiar el día de hoy los más importantes. El primero que ustedes deben de saber, y que siempre va a ser una pregunta posiblemente de examen, es el principio 5 de anualidad. El presupuesto público nacional se aprueba y tiene vigencia por el periodo de un año. Un año. El presupuesto no es trianual, no es bianual, no, es anual. ¿Cuándo empieza su vigencia? Muy fácil. El mismo día que empieza el año calendario. ¿Qué día es ese? 1 de enero. Y termina su vigencia el último día del año. ¿Cuál día es ese? 31 de diciembre. ¿No? Entonces, el presupuesto 2024 tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2024, ¿verdad? Y el 1 de enero del 2025 entrará en vigencia el presupuesto público del año 2025. Ese es un ítem que debemos siempre que recordar. ¿Qué más tenemos que recordar, estimados alumnos? El principio número 1, el principio de equilibrio presupuestario, ¿verdad? Es un criterio un poquito que nos lleva a hacer un análisis, ¿no? ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, en el presupuesto público, en la ley de presupuesto público, están indicadas cuáles, digamos, son o han sido los ingresos y los egresos que tenemos como Estado, seguramente e inevitablemente, ¿no? Esa forma de establecerlo
esa forma de gastarlo, esa forma de ejecutar el presupuesto tiene que ir alineada con las políticas públicas de gasto, ¿verdad? ¿Cuál es una política pública de gasto, licenciada? La austeridad, ¿no? El presupuesto que nos pertenece a todos los peruanos no puede ejecutarse buscando de repente siempre lo más oneroso, ¿verdad? O buscando siempre lo más caro, más bien todo lo contrario, ¿no? Cuando nosotros, si en algún momento ustedes tienen la responsabilidad de estar a cargo de alguna institución que ejecute presupuesto, deben tener claro que siempre en el Estado cuando ejecutamos recursos públicos tenemos que seguir un criterio de razonabilidad, un criterio de austeridad, un criterio de transparencia, ¿verdad? Para poder cuidar el recurso público que nos pertenece a todos los peruanos, ¿verdad? Este presupuesto público, de acuerdo al principio número 3, en la ley que vamos a revisar ahorita en un ratito, la ley de presupuesto público es una ley muy específica, ¿ok? O sea, muy específica. Entonces, en teoría, todo debe estar consignado allí. Todo debe estar consignado allí, ¿no? Para no dejar en el aire, ¿no? Algunos conceptos. No. Todo está especificado de forma muy detallada en la ley del presupuesto, ¿verdad? Evidentemente, de acuerdo al principio 6, en la ley del presupuesto público tiene que respetar el equilibrio macrofiscal, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, hay políticas, en economía hay varios principios que rigen la economía. Uno de esos principios es las leyes macrofiscales, ¿no? Cuando hablamos de eso, en términos más sencillos, nos referimos a aquellas acciones que se implementan para asegurar que existan o que no, o que se mantengan dentro de los estándares y de los ratios aceptables, por ejemplo, la inflación, ¿verdad? Para que se mantenga, por ejemplo, en un ratio aceptable el tipo de cambio, ¿no? Entonces, nuestro presupuesto siempre va a ir como objetivo o va a tener como objetivo que nuestra economía esté estable, ¿verdad? Que nuestra economía sea una economía segura, que nuestra moneda sea fuerte, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? En algún momento de la historia de nuestro país, nuestra economía ha sido puesta o ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Muchos de nosotros seguramente no lo vivió en carne propia, pero ha escuchado quizá algún relato, ¿no? De cómo se vivió, se manejó el presupuesto y qué consecuencias hubo durante ese periodo de tiempo, ¿no? Y muchos economistas reconocidos han hablado de las reglas económicas que se rompieron, ¿verdad? Y que ocasionaron en la larga, pues, efectos importantes como la hiperinflación, la devaluación de la moneda, etcétera, 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 ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué otros principios tenemos de los que vale la pena un poco revisar con mayor detalle? Tenemos el principio de integridad, ¿no? El PPT, por favor, siguiente, ¿no? ¿En qué sentido el principio de integridad en el que no de repente se entendería con que como que se debe hacer un uso íntegro del dinero, ¿verdad? Un uso honesto del dinero, pero esa no es su interpretación literal en este grupo de principios, sino de que los montos que se establecen en la ley de presupuesto se consignan de forma íntegra, ¿ok? Se consignan de forma total, no se consignan de forma parcial, ¿no? Entonces, para no quedar o generar esa duda, los montos de la ley de presupuesto se consignan de forma integral. ¿Qué otro principio podríamos mencionar importante? Bueno, el principio 14, que es el principio de la programación multianual. ¿Por qué, licenciada? Porque si bien es cierto, el presupuesto como tal, la ley de presupuesto como tal, tiene una vigencia anual. ¿Se acuerdan que hablábamos anual, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre?
Pero cuando vamos a programar, cuando vamos a planificar en materia de presupuesto, no lo hacemos por un periodo de 1 año, sino por un periodo de 3 años. ¿Qué quiere decir eso, licenciada? Quiere decir que si yo como institución mañana me siento con todas mis áreas involucradas y hablamos de la programación económica, siempre tenemos que tener un horizonte de 3 años. O sea, lo que yo planifico y lo que yo preveo gastar o necesitar, por ejemplo, si lo hago hoy en el periodo 2025, 26 y 27. Es diferente, y no se confundan por ahí, es muy diferente cuando hablamos de vigencia. La palabra vigencia significa tiempo de duración y el presupuesto público del Perú se aprueba con una ley. Esa ley tiene una vigencia, un periodo de duración. Lo repetimos hace un rato. ¿Cuál es el periodo de duración de una ley de presupuesto? 1 año, ¿verdad? Pero en otro ámbito como la planificación, cuando se planifica, no se planifica para 1 año, sino para 3 años. Por eso se conoce como programación multianual. Ok, vamos a ir con la PPT número 7, dos más adelante, por favor, que habla de las etapas del proceso presupuestario. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué tenemos que entender acá? Dos conceptos, queridos estudiantes, dos conceptos. El primer concepto es de que el presupuesto público tiene un proceso, tiene una etapa, tiene un ciclo, ¿ok? ¿Por qué es importante que conozcamos estas etapas del proceso? Porque nos van a permitir entender el espíritu o la importancia del presupuesto público y también nos van a permitir entender para qué sirve, ¿no? Por qué es importante distribuirlos en etapas y en momentos diferentes y cómo se complementan una etapa con la otra. Entonces, si mañana les preguntan cuántas etapas tiene el proceso presupuestario o el proceso de presupuesto público en nuestro país, vamos a decir 5 etapas, ¿verdad? 5 etapas. La primera etapa que es la programación. A ver, vamos a repasar conceptos anteriores. Cuando hablamos de programación, de qué estamos haciendo referencia? ¿Qué significa programar? En términos sencillos, al chat. Magíster Ana, no se le logra escuchar. No se me escucha, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ya, pero sí me han escuchado lo que expliqué anteriormente o ahorita no. A ver, chicos, por favor, Sí. Ya, ok, entonces vamos a repasar. ¿Qué significa programar, planificar? ¿Qué entienden ustedes por planificar o programar? En definiciones sencillas. Cuando yo programo, cuando yo planifico, ¿qué trabajo estoy haciendo? Anticipar, correcto, Olga. Analizar también, ¿verdad? Porque cuando yo me siento a programar, primero, la primera característica que se deduce es que yo lo hago antes de, ¿verdad? Yo me siento a planificar sobre un hecho que no ha pasado todavía, sino que va a acontecer inevitablemente en el futuro. Entonces yo me siento con un equipo de trabajo y para yo poder programar necesito primero conocer, analizar cómo va la situación. Vamos a poner un ejemplo de una entidad. A ver, nómbreme una entidad para hacer el ejercicio de programación. Una entidad, a ver, un poquito pequeña para que sirva un poquito más. Conocida y pequeña. A ver, nómbreme una entidad pública conocida y pequeña. De repente alguna municipalidad, ¿están de acuerdo? ¿Una municipalidad? Ya. Vamos a nombrar una municipalidad. A ver, vamos a nombrar la municipalidad
De Miraflores. Ok, la municipalidad de Miraflores. La municipalidad de Miraflores con su equipo de planificación y presupuesto, porque todas las entidades tienen un equipo, una oficina, una gerencia, una subgerencia, o quien haga sus veces de planificación y presupuesto, llaman a todo el equipo, a todas las áreas de logística, contabilidad, administración, gerencia general, etcétera, y dicen, señores, necesitamos programar, ¿verdad? Ok, cuando tú programas, ya sabemos de que no lo hacen pensando en el próximo año, sino en los 3 años siguientes, ¿verdad? En este caso, si mañana se entraran a programar, lo harían para 2025, 2026 y 2027. Ok, señores, necesitamos programar nuestro presupuesto. A ver, necesitamos informes, ¿no? De repente mandan a hacer informes de contabilidad, tesorería, recursos humanos, ¿no? Y dicen, ok, ¿qué necesita o cuáles son los componentes que la municipalidad necesita? Bueno, las municipalidades usualmente tienen dos tipos de gastos, ¿no? Los gastos corrientes, ¿no? ¿Qué son gastos corrientes? A ver, al chat, alguien, algún alumno, gastos corrientes, ¿qué son? ¿Qué significa un gasto corriente? A ver, si pagamos ¿una planilla será un gasto corriente o un gasto de inversión? ¿Qué sería, Olga? ¿Un gasto corriente o un gasto de inversión pagar planillas? Correcto, ¿verdad? Gasto corriente. Gasto corriente, ¿por qué? Porque el gasto corriente son aquellos pagos o aquel gasto que no genera una inversión. Cuando tú pagas una planilla, ¿no? Estás asumiendo un costo o un gasto necesario para el funcionamiento de la entidad, ¿verdad? Pero a partir de ese gasto no se genera una inversión. Eh, o por ejemplo, si la municipalidad va a ejecutar una obra, ese gasto es un gasto de inversión, ¿no? Porque va a invertir un dinero para crear una infraestructura. Pero cuando paga servicios, cuando paga alquiler, vamos a pensar que la municipalidad no tiene local propio, que pagan alquiler. Correcto, Alonso, es un dinero que no retorna a la entidad, que no genera una inversión, ¿verdad? Entonces, en su presupuesto hay gasto corriente. Ya entendimos que es un gasto corriente, licenciada. Por ejemplo, planillas. Ahora, el área de recursos humanos va a decir, mire, alcalde, ¿no? Yo tengo a 100 trabajadores que son nombrados, ¿verdad? Que están bajo los alcances del decreto legislativo 728 y por esos 100 trabajadores anualmente yo tengo un gasto corriente que asumir de medio millón de soles, de 500,000 soles. Pero una entidad o una municipalidad no tiene como trabajadores solamente personal nombrado, ¿verdad? Tiene a trabajadores CAS, tiene a locadores, ¿no? Puede tener hasta consultores FAG, ¿no? Entonces todo eso va sumando una necesidad económica, ¿no? Vamos a pensar que al final sumaron, sacaron sus cuentas, ¿no? Y son 1 millón de soles que la municipalidad necesita anualmente para cubrir un solo componente de su presupuesto, que es el gasto corriente, ¿verdad? Ahora, si la municipalidad se dedicara solamente a pagar su gasto corriente, pues las personas casi no tendrían ningún beneficio, ¿verdad? Porque al final la labor más importante de una municipalidad es atender o reducir las brechas sociales que tienen los vecinos de Miraflores, ¿no? Y para eso se necesitan, pues, financiar obras, ¿verdad? Pero antes de llegar a las obras, se tienen que financiar expedientes técnicos, ¿verdad? Que son documentos a través de los cuales se establece cuál va a ser el procedimiento para ejecutar la obra. Pero antes del expediente tienen que haber las fichas de inversión. Entonces, es todo un sistema que todo paso y todo proceso tiene un costo y un presupuesto, ¿verdad? No solamente del procedimiento como tal, sino de la persona o la empresa que se va a hacer cargo de ese procedimiento. Entonces,
Una vez que se hayan establecido y mapeado y analizado todos los componentes de gasto que tiene la municipalidad, se va a tener un consolidado, ¿verdad? Un consolidado, vamos a decir que son 2 millones, ¿no? 2 millones que la municipalidad de Miraflores ha programado que requiere para el año 2025. Con eso se concluye la primera etapa, que es la etapa de programación. La segunda etapa es la etapa de formulación, ¿verdad? La etapa de formulación. Ahora, la siguiente pregunta sería, y es algo sobre el cual se genera mucha discordia y a veces se generan algunos enfrentamientos entre entidades, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público siempre se queja de que su presupuesto es insuficiente para poder cubrir la demanda o el despliegue que ellos quisieran, ¿verdad? Entonces, el Poder Judicial también se queja de que su presupuesto es insuficiente. Tú como municipalidad, como universidad pública, tú puedes pedir 100 millones, pero no significa que los 100 millones te los van a dar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando tú le pides algo cuando eras niño a tus papás, ¿no? Papá, necesito 100 soles. No, yo tengo solamente 50, no me alcanza para más porque tengo que darle a tus hermanos, tengo que distribuirlo en la casa, ¿verdad? Entonces, igual funciona el Estado. El Estado te dice, ok, tú necesitas 100, pero yo no tengo para darte 100. No me alcanza, porque si yo te doy 100, a la otra institución no le voy a dar nada. Y no funciona así, ¿verdad? Todos necesitan cubrir necesidades. Entonces, como el dinero público es limitado y no es infinito, entonces lo que va a pasar es de que tú como institución vas a presentar un anteproyecto de presupuesto, ¿verdad? Eh, de acuerdo a los análisis que tú has determinado a los que necesitas esa cantidad X de dinero, bien justificado, bien sustentado. En la etapa de formulación, ¿no? En la etapa de formulación ya se establecen las prioridades, las escalas de prioridades, ¿no? Que básicamente responde la pregunta de que se analiza, digamos, el alcance de tu institución, ¿verdad? Para saber realmente, pues, cuál es la media que debes recibir tú como institución. Ahora, vamos a recordar o vamos a repasar cómo es que se consolidan los presupuestos de todas las instituciones en un solo documento. Primero hay que decir que cada institución proyecta su presupuesto. La Municipalidad de La Victoria hace su presupuesto, el Gobierno Regional de Cajamarca hace su presupuesto y todos hacen su presupuesto. Luego los tienen que remitir al sector al que corresponde. Y ese sector se encarga de consolidarlo o consolidar el presupuesto de todas sus instituciones y finalmente el órgano rector de este sistema lo consolida en un solo documento. Evidentemente, después de haberlo revisado, de haberlo analizado, etcétera, etcétera. Y es el Poder Ejecutivo quien remite lo que se llama como anteproyecto de ley al Congreso de la República, porque como el presupuesto se aprueba mediante una ley, ¿quiénes son los encargados de discutir y aprobar las leyes en nuestro país? El Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, como ellos son los encargados, ¿no? Nace de una propuesta del Ejecutivo, pero que es aprobado por el Legislativo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que el Poder Ejecutivo envía ese anteproyecto? El último día que tienen para enviarlo es el 30 de agosto. El 30 de agosto. Y el presupuesto público se aprueba en el mes de noviembre de todos los años. ¿Qué quiere decir? Que durante este mes, que estamos ya en noviembre, se va a aprobar el presupuesto público de 2025, que cuando entran en vigencia el 1 de enero del 2025, ¿verdad? Mediante una ley que se publica en el diario
¿cómo se llama el diario oficial, no? Del Perú, el diario El Peruano. Ok, ¿cómo se aprueba el presupuesto? Ya lo hemos dicho, ¿no? Con un proyecto, perdón, con una ley. Pero antes de aprobarse la ley, pues en el Congreso de la República hay todo un debate. No sé si ustedes alguna vez han visto algunas noticias referente al tema, ¿no? Primero se debate en la Comisión de Presupuesto. En el Congreso existen varias comisiones, las Comisión de Agricultura, Comisión de Transportes, Comisión de Riesgo de Desastres, ¿no? ¿Qué son las comisiones y y cuál es su tarea? Las comisiones del Congreso son grupos de trabajo, o sea, los 130 congresistas se organizan en su actividad legislativa en comisiones. Las comisiones son grupos de trabajo, es como cuando en el colegio elegimos a grupos, ¿no? Tú vas a hacer el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y a cada uno se le asigna un tema. En el Congreso funciona algo similar. Los 130 congresistas se dividen en diversas comisiones, cada una se encarga de evaluar proyectos de ley de su especialidad. Por ejemplo, la Comisión de Economía se va a encargar de evaluar el proyecto de ley, el proyecto, perdón, de presupuesto, proyectos de ley, no sé, de modificación de impuestos, ¿no? Que tengan relación. Por ejemplo, la Comisión de Justicia se va a encargar de evaluar proyectos de ley que modifiquen el Código Civil, el Código Penal, ¿verdad? Entonces, cada comisión es un grupo de trabajo al que obligatoriamente tiene que ir un proyecto de ley antes de que sea debatido en el máximo órgano del Congreso que se llama Pleno. ¿Qué es el Pleno? Básicamente es el espacio donde todos los congresistas, los 130, participan en igualdad de condiciones para poder debatir y aprobar una ley. Pero ese proyecto previamente ha tenido que ser aprobado en la comisión correspondiente. Entonces, cuando llega el anteproyecto de presupuesto, primero se debate en la Comisión de Economía, luego se lleva al Pleno y el Pleno lo aprueba, ¿no? Lo aprueba, lo promulga y se publica en el diario oficial El Peruano, ¿verdad? El Peruano. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de revisar un proyecto de presupuesto o una ley de presupuesto, pero es bien interesante. Después de que ya se ha aprobado, tenemos que esperar a que llegue el primer día del año, ¿no? En este caso, en la etapa de ejecución, ¿cuándo va a empezar la ejecución del presupuesto, estimados alumnos? El 1 de enero del 2025, ¿verdad? 1 de enero del 2025. Ahora, si bien es cierto, a nivel nacional, todas las entidades tienen una ley de presupuesto público, pero cada institución, a partir de esa ley, que es de obligatorio cumplimiento para todos, ¿no? A partir de esa ley, siguiendo el espíritu de esa ley, crean a inicios del año su presupuesto inicial de apertura, que tiene que ir en la línea de lo que indica la ley de presupuesto, ¿verdad? Ya tiene su presupuesto institucional de apertura. Eso se llama presupuesto institucional de apertura. Y alguna vez un alumno me preguntó, licenciada, pero en el año se modifica el presupuesto, ¿correcto? Casi imposible que todas las instituciones pues sigan el presupuesto como se aprobó. Evidentemente en el año se hacen modificaciones presupuestales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede pasar alguna emergencia, ¿verdad? Se pueden suscitar otras prioridades, ¿no? Pero esas modificaciones presupuestales tienen que seguir un procedimiento, tienen que ser debidamente analizadas, evaluadas y aprobadas, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú realizas una modificación presupuestal sin el visto bueno del MEF y sin llevar a cabo el procedimiento correspondiente? Podrías incluso estar cometiendo un delito penal, ¿verdad? Por el cual podrían procesarte y sentenciarte. Entonces, para aquellos funcionarios o personas que en el futuro o ahora estén encargados de los recursos públicos, hay que tener siempre mucho cuidado con lo que hagamos o dejamos de hacer, porque una acción o omisión
como funcionario te podría hacer a ti responsable, ¿no? De algún ilícito por el que tendrías que asumir esa responsabilidad. Así que hay que tener muchísimo cuidado, por favor, si es que en algún momento ejercen algún cargo de ese tipo. Ahora, como todo ciclo, una vez que nosotros ya hemos ejecutado el presupuesto, tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Qué preguntas respondemos a la evaluación? Primero, ¿el presupuesto asignado ha cumplido los objetivos establecidos, verdad? Si en la etapa de planificación nosotros establecimos que íbamos a consignar el 30% del presupuesto al área de educación y a final de año tenemos que responder, ¿realmente hemos cumplido con esos objetivos? ¿Ha tenido el efecto esperado? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? Esas son preguntas importantes que nos van a servir a nosotros para determinar no solamente si se gastó bien o si se gastó completo el presupuesto que nos asignaron, sino si tuvo un efecto y o cumplió los objetivos que queríamos cumplir. Ahora, si nosotros tenemos que saber que el presupuesto público evidentemente es un proceso que nosotros podemos seguir, revisar, monitorear, permanentemente, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, saber a la fecha, que estamos 4 de noviembre, cuál es la ejecución presupuestal del gobierno regional de Cajamarca, lo podemos hacer ingresando a una página web que se llama Conecta MEF, ¿no? Ahí podemos nosotros averiguar el porcentaje o el nivel de gasto de todas las instituciones públicas en el país. Y no solamente saber cuánto gastaron, sino en qué gastaron de todas las instituciones en el país. Lamento mucho no poder compartir pantalla porque así podría abrirles la página y poder mostrarles directamente, pero bueno, ahí tienen ustedes una herramienta que les va a servir mucho, no solamente para ejercer su labor de fiscalización como ciudadanos, sino también para entender, ¿no? En qué gasta más una institución pública y cuál es el grado de satisfacción que deberían tener esas personas o esa población. Ahora, hay un concepto que tenemos que repasar. ¿Cuál es el órgano rector del sistema de presupuesto público? Es la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Todo sistema administrativo tiene un órgano rector. No nos olvidemos de eso. Ya lo hemos explicado en varias oportunidades. El órgano rector, estimados y queridos alumnos, del sistema de presupuesto público se llama Dirección General de Presupuesto Público. La otra vez ya lo hemos estudiado, pero lo voy a volver a repetir para los alumnos nuevos. Los órganos rectores, casi todos, tienen las mismas funciones, pero en diferentes ámbitos, porque cada órgano rector tiene su especialidad. La Dirección General de Presupuesto Público tiene una función normativa, ¿no? Porque se va a encargar de expedir, de brindar asesoramiento en las normas que van a regular el proceso presupuestario en el país. También este órgano rector tiene una función de asistencia técnica, ¿no? Capacita a las entidades en el proceso presupuestario, brinda asesoramiento a los altos funcionarios sobre el procedimiento presupuestario, emite opinión técnica especializada y sobre todo, y la función más importante es que le da vida al sistema, coordina a todas las instituciones dentro del Sistema Nacional de Presupuesto. Es el engranaje, el corazón, el brazo articulador dentro del sistema administrativo de presupuesto público. Ahora, para ir cerrando un poquito este tema, seguramente ustedes han escuchado, si han trabajado en alguna municipalidad, ¿no? Los famosos y ya conocidos incentivos presupuestarios. Algunos compañeros o algunos colegas de repente trabajan en algún área vinculada a los incentivos presupuestarios que están dirigidos sobre todo a los organismos locales, ¿no? A las municipalidades sobre todo. ¿Por qué?
porque no solamente es importante tener un presupuesto y gastarlo eficientemente, sino que el Estado ha creado una estrategia, ¿no? Que se llama presupuesto por resultados, en el que la consigna es, yo te doy un presupuesto, te doy un dinero, pero no solamente gástalo, cumple con gastarlo, sino demuéstrame que ese gasto ha tenido un resultado. Entonces, el Estado te pone metas y te dice, mira, si tú gastas en estos componentes y me demuestras un resultado, yo te voy a incentivar. ¿Cómo te voy a incentivar? Bueno, con un incentivo económico. O sea, te voy a dar un incentivo de 100,000 soles, de 50,000 soles, para que tú tengas más recursos para poder disminuir brechas, por ejemplo, en nutrición, por ejemplo, en acceso de agua potable y alcantarillado, ¿no? Entonces, ¿quién decide cuáles son esos objetivos? Los decide el Estado y las municipalidades compiten entre ellas para saber o para poder ganar ese incentivo que les va a permitir tener más recursos para poder seguir trabajando en favor de las personas. Entonces, esta metodología nueva que se llama presupuesto por resultados, la consigna que tiene es que el Estado establece nuevas estrategias sobre cómo lograr que sus instituciones gasten no solamente eficientemente y honestamente, sino en actividades que tienen un resultado favorable en la población. Y no porque lo digan, sino porque tienen que demostrarlo con indicadores, con informes técnicos, ¿no? De que las actividades que ellos han ejecutado con presupuesto público ha tenido un resultado favorable en la población. Bueno, básicamente eso es un resumen un poquito más grande que he hecho hoy día para poder entender este sistema administrativo del presupuesto público. ¿Alguno de ustedes tiene una duda, consulta sobre ello para poder responder de ser necesario? Que me lo comente al chat o no sé si quiera participar algún alumno. Ya, ok. Entonces vamos a tratar de rendir una pequeña evaluación de la sesión de hoy día para poder, más que todo, más que evaluación, me va a ayudar para poder repasar con ustedes algunos conceptos como lo hemos estado viendo en manera de resumen. A ver, permítame un minutito, ¿ya? Mientras que vamos compartiendo el segundo PPT, que es el PPT de la clase número 4 que vamos a ver el día de hoy. A ver, que es el PPT de inversión pública. Que yo sé, voy buscándolo. Sí, por acá lo tengo, un momentito. Ya, a ver. Ok, entonces, mientras encontramos acá el Kahoot, vamos a compartir con ustedes la clase número 4, que es la clase de inversión pública. Entonces, hoy día en la primera parte de la clase estábamos estudiando el presupuesto público, ¿verdad?
Y decíamos que el presupuesto público es un sistema administrativo a través del cual se estructuran los ingresos y los gastos del Estado, ¿verdad? Que, por ejemplo, el Estado tiene diversas fuentes de financiamiento. Los impuestos de repente va a ser la fuente de financiamiento o la fuente de ingreso que más se nos haga conocida, ¿verdad? Porque todos pagamos diversos impuestos. A ver, al chat consígnenme diferentes impuestos que pagamos todos nosotros. IGB, ¿qué más pagamos? Impuesto general en las ventas. ¿Qué otro tipo de impuestos pagamos? Impuesto general en las ventas, impuesto selectivo al consumo, ITF. ¿Qué otro tipo de impuesto pagamos? Impuesto a la renta, ¿verdad? Impuesto a la renta de cuarta categoría, de quinta categoría, ¿verdad? Entonces, eso va a depender porque los impuestos se crean con un objetivo, ¿verdad? O se determinan para ciertas actividades, renta de cuarta, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes somos las personas que estamos obligadas a pagar renta de cuarta? Bueno, somos aquellas personas que brindamos servicios, ¿verdad? Por un monto superior que establece año a año la SUNAT. Entonces, si tú excedes ese límite, que me parece que este año son más de 42,000 soles al año, entonces ya tienes que empezar a pagar un impuesto a la renta, ¿verdad? Es decir, tienes que pagar un porcentaje de tus ingresos por servicios al Estado, ¿no? Ese es el espíritu del impuesto a la renta. Pero así como existe ese impuesto, existen muchísimos más, a través de la cual el Estado consigue recaudar, ¿qué? Recaudar dinero, ¿verdad? Recaudar dinero para poder financiar el presupuesto público, porque parte de esos ingresos proviene de la recaudación de impuestos, pero no es la única fuente de ingreso que tiene el Estado peruano. Otro tipo de impuesto que tiene el Estado peruano, o mejor dicho, otro tipo de fuente de financiamiento que tiene el Estado peruano, también son los préstamos, ¿no? O en términos más formales, en términos más técnicos, ¿no? Endeudamiento público. Así como las personas pueden tener préstamos personales, el Estado también pide prestado dinero. ¿Por qué? Porque existen algunas intervenciones que son muy costosas de asumir para el Estado peruano y no tiene los fondos y le toca la puerta. ¿Quién le toca la puerta? Al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al YAICA, ¿verdad? Y le dice, ¿podrás prestarme 300 millones, 400 millones de soles o dólares? Y se firma un contrato de préstamo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto o mejor dicho, trabajo en un programa cuyos proyectos se financian con endeudamiento público, así que por ahí conozco un poquito más del tema, que es muy interesante, porque, por ejemplo, cuando un Estado o una organización le presta dinero a los estados, en este caso al Estado peruano, lo hace poniendo reglas. O sea, no es que le preste, le dice, ya mira, devuélveme en 20 años, gracias, ahí nos vemos, págame mi interés. No, 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 no. Porque el endeudamiento o el préstamo que realiza el Estado no es con un concepto económico, no es pensando en una rentabilidad, porque normalmente cuando nosotros vamos a tramitar un préstamo bancario, pues siempre es pensando en una tasa una tasa de interés más baja, ¿verdad? O el banco o el banco siempre piensa en cómo ganarle lo más posible ese préstamo. Pero en temas estatales, en temas de endeudamiento público, estas organizaciones que prestan dinero no lo hacen pensando en cuánto van a recibir, con cuánto van a lucrar. No tienen un efecto lucrativo. ¿Por qué? Me van a decir, ay, licenciada, ¿y quién va a prestar dinero gratis? No, no lo prestan gratis, tampoco lo prestan gratis. Lo prestan, pero a una tasa de interés muy baja y en un periodo muy grande, ¿no?
¿Por qué? Porque ellos no buscan ganar dinero, sino buscan generar desarrollo en los países, ¿no? En países de Latinoamérica o en países que necesitan apoyo financiero. Esa es otra fuente o es otra fuente de ingresos a partir del cual el Estado peruano, sustenta o brinda soporte o brinda esa base al presupuesto público, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos. Ok, pero habíamos dicho nosotros que normalmente en las entidades hay dos tipos de gastos, ¿verdad? Gasto corriente, por ejemplo, pagar planillas, pagar alquileres, pagar servicios que no tienen un resultado o no tienen ningún beneficio más que el asumir cosas necesarias para la entidad, ¿verdad? Porque si tú no pagas planilla, no hay quien atienda. Si tú no pagas alquiler, no hay donde brindes el servicio, ¿no? Pero tu objetivo no es ese, tu objetivo es generar una satisfacción o brindar un servicio al ciudadano. Entonces, este segundo sistema administrativo, también llamado sistema de inversión pública, se encarga de ejecutar esta segunda parte del gasto de inversión, ¿no? Aquel gasto que va a resultar en un producto, en una infraestructura, en una actividad que va a ayudar a la población a vivir mejor, a vivir con una mejor calidad de vida o a vivir con una brecha menos. Ese es el espíritu del sistema de inversión pública. A ver, pasemos al PPT número 3, por favor, para hablar un poquito acerca del sistema. El PPT número 3, por favor. Sí, un momento, por favor, un momento. Ay, no está. Ya. Entonces, ¿Se logra visualizar? a ver, los alumnos me ayudan a confirmar si se logra visualizar la PPT número 3. A ver en el chat que me ayuda. Por favor, me van confirmando si No, se logran mantiene visualizar. en el PPT número 1, ¿no? Se mantiene en el PPT 1, ¿no? A ver, deja Ahí de dice, compartir y vuelve a compartir, por favor. Sí, no te decía que hay algún problema con el internet, no sé cuál, la verdad, pero no sé si solamente me ha pasado a mí hoy día o es que está por la zona, no lo sé, la verdad. Pero bueno, ni modo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de inversión pública, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una inversión, ¿qué significa invertir? ¿Qué buscas tú cuando inviertes? A ver, ideas. En términos sencillos, ¿no? Cuando yo invierto un dinero, ¿qué, qué es lo que yo busco cuando invierto? Busco generar una utilidad, ¿verdad? Vamos a pensar que yo invertí en comprar un terreno, ¿verdad? En comprar un terreno. Yo invertí 30,000 soles en comprar un terreno, ya. Y ese terreno, pues, yo no lo construyo en 10 años. Lo dejo ahí porque es un activo y me va a generar una inversión. Entonces, yo lo compré en 30,000 soles en el 2010 y lo vendí en el 2024 a 50,000. Yo le generé una rentabilidad de 20,000 soles. Ok, ese es el concepto de inversión, ¿verdad? Inyectar un capital para generar una rentabilidad o para generar una ganancia. Ese es el concepto en la economía, digamos, en la economía como tal. Pero cuando hablamos de una inversión pública, evidentemente el Estado no tiene un interés de rentabilidad, ¿verdad? No le interesa generar más dinero, no. Lo que busca el Estado es generarle una mejora en la calidad de vida a las personas, generarle una satisfacción, hacer su vida menos compleja, menos difícil, ¿verdad? Entonces,
Ese es el sentido de la inversión pública. Es el dinero, el presupuesto que el Estado decide consignar en una actividad, en este caso no es una actividad, y vendría a ser en un proyecto, con el objetivo de que ese proyecto dure a lo largo del tiempo y le genere un beneficio a las personas. Por ejemplo, un proyecto de agua potable y alcantarillado, ¿verdad? Hay miles de personas que no cuentan con agua potable y alcantarillado en sus viviendas. Y de repente nosotros que estamos acostumbrados a contar con ese servicio, no magnificamos las reales consecuencias de no tenerlo en nuestro día a día, ¿no? Las personas que no tienen servicio de agua y alcantarillado son personas que sufren más enfermedades, ¿verdad? Porque no tienen un sistema adecuado de limpieza en sus casas, etcétera. Son personas que tienen enfermedades diarreicas, en muchos de los casos, los niños, las personas mayores. Son personas que normalmente pues viven en una situación de pobreza o extrema pobreza, ¿verdad? Son personas que no pueden estudiar bien o no mandan a sus hijos al colegio porque tienen que ir a recolectar el agua en alguna poza o en algún lugar, ¿verdad? Entonces, la falta de agua potable genera efectos económicos, educativos, psicomotrices en la población que sufre de esta carencia de servicio, ¿verdad? Y cuando el Estado decide invertir en un proyecto público, en un proyecto de inversión pública, lo hace con el objetivo de que esa población ya no sufra de ese problema. No de generar una rentabilidad, sino en disminuir el problema, en generarle un beneficio a las personas, ¿verdad? ¿Cómo hace el Estado para invertir? ¿Qué herramienta usa el Estado para invertir? Se llama proyecto de inversión pública. Cuando les pregunten a través de qué herramienta el Estado invierte los recursos, lo hace a través de un PIB, ¿no? Proyecto de inversión pública. Ahora, el nombre formal y el nombre completo del sistema se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ese es el nombre completo del sistema de inversión pública en nuestro país. Pero ahora les quiero contar un hecho importante que ustedes deben saber. ¿Cuál es ese hecho, licenciada? De que en el año 2017, recuérdenlo bien, en el año 2017 se genera un cambio en nuestro país a nivel del sistema administrativo de inversión pública. El gobierno de ese momento decide reestructurar el sistema de inversión pública y lo modifica completamente. Entonces, en el año 2017, hace 7 años, miren, hace 7 años que rige en nuestro país un nuevo sistema administrativo que se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Alguno de ustedes que conozca las diferencias entre el sistema anterior y el sistema actual, que tenga alguna noción, que tenga alguna idea? Estimados, buenas noches. ¿Logran visualizar ahora la PPT de Gestión Pública tema 3? ¿Logran visualizar que dice presupuesto público? Por favor, me dan la confirmación en el chat. Ya, sí, ya. Magíster, ya se logra ver lo que es la PPT de Gestión Pública, el tema 3. Sí, estamos ahorita en la PPT número 4, sí. Ya, entonces pongo la PPT número 4 y ya Sí, usted me indica en... sí, es correcto. Yo te indico cómo vas avanzando. Ya, entonces la pongo de una vez. Ok. Entonces, les hice una pregunta de
¿Cómo se llama o si alguno de ustedes conoce las diferencias entre el sistema anterior y el nuevo sistema? Pero bueno, no hay ningún problema. ¿Aló? Ok, Ya está. yo les explico. Ok, entonces, continúa con la siguiente, por favor. Ya. Que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre el antiguo y el nuevo. Y vamos a hacerlo utilizando estos principios. ¿Se acuerdan que les dije que todo sistema tiene principios? Anterior. No, el anterior. Sigue para atrás. Ahí, en snip invierte.p, en snip invierte.p. Adelante, dos más, por favor. Ahí, ok. Entonces, en el 2017 se reestructura el sistema de inversión pública en nuestro país. ¿Cómo se llama ese sistema, alumno? Se llama el que ahorita es vigente, el que ahorita es el que tiene, digamos, la vigencia en el marco de la inversión pública, se llama invierte.p. Pero invierte.p es un sistema no tan nuevo ya, porque tiene 7 años, en su momento fue nuevo, pero que generó un cambio en el modo de ejecutar la inversión pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque antes del año 2017, en nuestro país existía un sistema que se llamaba, que ya está descansando en paz, que se llamó SNIP, ¿no? ¿Cuáles son las siglas de ese? ¿Qué significa SNIP? Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, existieron o existen algunas diferencias importantes entre un sistema y el otro sistema. Por ejemplo, en el sistema de invierte.p, todas las inversiones se hacen con el objetivo de cerrar una brecha social. ¿Cuál es una brecha social? Agua y alcantarillado, educación, salud, ¿verdad? Transporte, agricultura. No puede aprobarse un proyecto que no busque reducir una brecha. En cambio, en el SNIP no existía ese pensamiento, o si existía no estaba normado. ¿Y qué ocurría? Que se ejecutaban proyectos que no apuntaban a cerrar una brecha. Por ejemplo, hace años con el antiguo SNIP se podían financiar con recursos públicos estatuas, bustos, ¿no? No sé si alguno de ustedes por ahí alguna vez ha leído alguna noticia, ¿no? De un proyecto público escandaloso porque se gastaron millones de soles en una obra que no apuntaba o no resolvía una brecha social de la población. Eso cambió en el invierte.p y ahora solamente pueden aprobarse. Cualquier otra que no esté alineada simplemente no se aprueba. ¿Cuál es otro cambio o cuál fue otro cambio que se generó en el invierte y en el SNIP? De que en el SNIP el MEF, el Ministerio de Economía, tenía mucha intervención. Era como una mamá o como un papá que te seguía en todos tus pasos, pero de una forma un poquito invasiva, ¿no? Entonces, en el invierte.p se reformula su participación y se dice, no, mira, ¿sabes qué? Mejor lo que hay que hacer es que tú brindes un acompañamiento, pero no durante todo el proceso, sino sobre etapas puntuales, para que no generes de repente una burocracia innecesaria o para que no ralentices el proceso más de lo que ya es, ¿no? Otro de los cambios importantes entre el SNIP, que es el antiguo sistema, y el nuevo, es que en el SNIP todos los proyectos seguían los mismos pasos. O sea, podía ser un proyecto de 100 millones de soles y tenía que seguir
el mismo procedimiento para ser aprobado que un proyecto de 5 millones, ¿no? Entonces, evidentemente, pues un proyecto de 100 millones, de 200 millones, es un proyecto más complejo, es un proyecto de mayor envergadura, es un proyecto de mayor importancia, ¿verdad? Entonces, en el invierte.p se cambia esa forma de pensar y se dice, hay que organizar a los proyectos, ¿no? Hay que establecer candados y hay que establecer procedimientos, pero no tratemos a todos los proyectos por igual, sino organicémoslo por su financiamiento, ¿no? Si son proyectos que cuestan más, evidentemente hay una mayor inversión del Estado y tienen que seguir procedimientos más estrictos, ¿verdad? Hay que hacerle más revisiones, pero si son proyectos de menor cuantía, entonces hay que sacarlos más rápido, ¿no? Para dinamizar la inversión pública en nuestro país. Básicamente, alumnos, esas son las diferencias más importantes que podemos encontrar entre ambos sistemas, el antiguo y el nuevo. ¿Qué más? Ya, vamos a siguiente PPT, por favor, el que sigue. Ahora, ¿se acuerdan que en el público nosotros hemos estudiado el proceso presupuestario? ¿Cuáles son los pasos a través del cual el presupuesto público se ejecuta desde que se programa, ¿verdad? Desde que se evalúa, se aprueba, se ejecuta y siguen 5 pasos. Las inversiones también tienen que seguir una serie de pasos, pero no son 5, no son 4. ¿Cuáles son las etapas de la inversión pública en nuestro país? Primer ítem o primer paso, programación multianual de inversiones. Hemos visto qué significa programar y qué significa planificar, ¿verdad? Y ya hemos dicho también qué significa programar multianualmente. Cuando decimos programar multianualmente, ¿a cuántos años nos referimos? ¿3, 4, 5? ¿A cuántos años nos referimos cuando hablamos de programar multianualmente? 3, ¿verdad? 3, correcto, 3. Entonces, cuando nosotros vamos a programar, tenemos que analizar, tenemos que planificar, tenemos que priorizar. En este caso, una municipalidad, por ejemplo, ¿no? En la municipalidad, por ejemplo, de todas sus necesidades, que son infinitas, que son varias, tendrá dinero para ejecutar proyectos de inversión para todas y cada una de ellas. Evidentemente no, ¿verdad? Ni siquiera para la mitad, ni siquiera para el 10%. Los recursos siempre son escasos y hay que priorizar, ¿verdad? Hay que priorizar. Entonces, cuando tú programas multianualmente, sigue la siguiente, por favor. ¿Qué hacemos cuando nosotros programamos multianualmente? Bueno, hay una serie de pasos que tenemos que respetar. Siguiente PPT, por favor. A ver, esto va a ser un poquito complejo, pero vamos a ir repasándolo poquito por poquito. La siguiente PPT, por favor. Ya. Entonces, primero tenemos que decir que cada institución que tiene presupuesto para ejecutar inversiones tiene una oficina encargada de la etapa de programación. ¿Correcto? ¿Cuántas etapas tiene el ciclo de inversión? 4. El primero es programar multianualmente. Entonces, existe una oficina que se llama Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que va a ser la encargada de conducir este proceso, de llevar a cabo este proceso. Entonces, ¿cómo inicia esta oficina? Bueno, esta oficina, en primer lugar, sus funcionarios son designados por el órgano resolutivo. ¿Quién es el órgano resolutivo? El gobernador, el alcalde, o sea, la máxima autoridad dentro de una institución. Esa oficina la han designado. Yo digo que Ano Villus, que Keila y Jessica formen parte de la oficina. Ok. Mi primera tarea para poder programar, ¿qué va a ser? Que ellos van a tener que elaborar un documento que se publica obligatoriamente en la página de las entidades y que ustedes pueden
visualizar, que les hubiera mostrado, pero bueno, lamentablemente estamos con este problema en Internet, que se llama diagnóstico de brechas de infraestructura. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico, estimados alumnos, es un documento técnico en el que se enlista o se enumera o se describe las brechas que existen en una localidad. Se tienen que hacer por cada institución porque las brechas no son iguales o no son similares en un lugar y en otro, ¿verdad? Va a depender del número de habitantes, de la ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, en ese diagnóstico yo voy a colocar cuáles son todas mis brechas en salud, en educación. Por ejemplo, en educación, porcentaje de niños que abandonan el colegio, porcentaje de institución educativa en mal estado. En salud, podemos decir porcentaje de personal de salud no cubierto, ¿verdad? En educación, porcentaje de docentes no cubiertos, ¿no? Hay muchos docentes o hay muchas escuelas que tienen docentes incompletos porque no hay dinero para pagar las planillas o porque no se le contrata, ¿verdad? ¿Qué más? En agricultura podríamos decir porcentaje de agricultores que son informales, ¿no? Entonces, en cada sector vamos a encontrar diferentes brechas, ¿verdad? Diferentes brechas. Esas brechas se consolidan en un documento que es aprobado a través de una resolución que se llama diagnóstico de brechas. Ok. Cuando yo ya tengo ese diagnóstico aprobado, publicado, el siguiente paso va a ser, ¿cuál va a ser, alumno? Siguiente PPT, elaborar otro documento que se llama criterios de priorización. Es decir, si yo en el diagnóstico he enlistado 100 brechas, yo no tengo el presupuesto, siguiente PPT por favor, yo no tengo el presupuesto para poder asumir proyectos en todas las brechas. Entonces, lo que a mí me corresponde, ¿qué va a ser? Priorizar. Pero no lo voy a priorizar como yo quiero, como yo pienso, como a mí se me ocurre, sino lo voy a priorizar a través de un documento que también se aprueba mediante una resolución, que también se tiene que publicar en la página de la institución, que se llama criterios de priorización. Yo voy a utilizar ese segundo documento para priorizar qué brechas yo voy a intervenir con proyectos de inversión, ¿correcto? ¿Qué brechas yo voy a intervenir con proyectos de inversión? Y cuando yo ya he determinado qué proyectos voy a priorizar a través de esos criterios, tengo que comunicarlo al órgano rector y registrar esos proyectos. Pueden ser 5, 10, 15, los tengo que registrar. Registrar a través de un documento que se llama programación multianual de inversiones. Programación multianual de inversiones. Entonces, la primera, para hacer un repaso de la primera etapa. En la primera etapa de la programación, lo primero que yo tengo que hacer es conformar mi oficina de programación multianual de inversiones. Una vez que yo tengo a los funcionarios que van a trabajar en esa oficina, paso número 2, tengo que crear un diagnóstico de brechas, ¿verdad? Publicarlo, aprobarlo y publicar. Después que yo tengo mi diagnóstico, como yo no tengo dinero para hacer todo, para resolver todo, y me toca priorizar, lo que yo tengo que hacer es publicar un documento llamado criterios de priorización. Con ese documento yo voy a establecer qué proyectos puedo realizar y los tengo que registrar, ¿no? Los tengo que registrar a través de un documento que se llama programación multianual de inversiones. Y con eso, una vez que yo tengo registrados mis proyectos,
se terminó la primera parte, que es la programación multianual. ¿Por cuántos años? Por 3, ¿verdad? Yo lo he dicho en 5 minutos, pero es un proceso evidentemente mucho más complejo, mucho más tedioso, ¿no? Pero lo he tratado de resumir lo más posible. ¿Hasta acá todo claro? ¿Hasta acá está claro? Ok. Sus manitas me dicen que sí. Después de que yo ya programé multianualmente, yo ya programé mis intervenciones, ¿verdad? ¿Qué me toca hacer en la segunda etapa? Continúa, por favor, con los PPTs hasta la etapa que diga formulación y evaluación. ¿Sigue? Ahí, ya. Entonces, yo puedo tener 10 proyectos ya registrados en mi programación, pero yo tengo que demostrar que esos proyectos son viables económica y técnicamente. Yo tengo que demostrarlo. Entonces, ¿qué me va a tocar o qué le va a tocar hacer a la entidad? Así como la entidad tiene un órgano encargado de llevar a cabo la fase de la programación, también tiene un órgano encargado de llevar esa segunda fase. ¿Cómo se llama? Unidad formuladora. La unidad formuladora de las entidades van a tener que someter a los proyectos que han registrado a diferentes estudios que obviamente tienen un costo, con la finalidad de demostrar que esos proyectos son viables económica y técnicamente. Entonces, esos proyectos van a tener que pasar 2 tipos de evaluaciones. ¿Por qué van a pasar una y no van a pasar la otra? Básicamente por monto económico. Los proyectos menos caros, por llamarlo de alguna manera, los proyectos menos caros, van a tener que ser justificados a través de un documento que se llama ficha técnica. En las fichas técnicas tiene que decirse, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de agua y alcantarillado, tengo que colocar a cuántas familias voy a beneficiar, cuánto tiempo voy a ejecutar, cuánto dinero me va a costar, qué otras opciones hay además del proyecto, por qué es importante ejecutar el proyecto. ¿Es viable ejecutar el proyecto? ¿Existen las condiciones para hacerlo? Entonces, esas preguntas se resuelven o a través de fichas técnicas para proyectos de menor cuantía, pero si son proyectos más costosos, ya tienen que tener estudios de preinversión, que son documentos y procesos evidentemente muchísimo más complejos. Entonces, en la segunda fase, la unidad formuladora está en la obligación de someter a todos los proyectos que han sido registrados en la fase de programación a 2 tipos de proceso que van a depender de su costo económico. Los de menor cuantía van a tener que tener una ficha técnica y los que cuestan más, estudios de preinversión. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar que esos proyectos son técnica y económicamente viables. Una vez, sigue 2 más, por favor. Una vez que yo ya he justificado técnica y económicamente, lo he registrado, evidentemente, y he cumplido con esa fase, recién puedo pasar a la tercera fase, que es la fase de ejecución. Ahora, todos pensarán que la fase de ejecución empieza ya con la ejecución física de la obra, pero no es así. Primero, de que en la fase de ejecución también vamos a tener a otra unidad encargada, que se llama unidad ejecutora de inversiones. En la fase de programación, ¿cómo se llama? Oficina de Programación Multianual de Inversiones. En la fase de evaluación, unidad formuladora. Y en la fase de ejecución, unidad ejecutora.
¿verdad? Entonces, esta unidad va a ser la encargada de que estos proyectos que ya han sido justificados técnica y económicamente, antes de su ejecución física, tiene que elaborarse aquel documento que va a fundamentar, ¿verdad? Que va a fundamentar o que va a determinar cómo se van a ejecutar estas obras, que son documentos técnicos complejos que se llaman expedientes técnicos. Evidentemente, después de tener el expediente técnico hay que licitar la obra, ¿verdad? Licitar la obra significa someter a un concurso público, ¿verdad? A fin de determinar qué empresa o qué consorcio de empresas va a estar a cargo de la ejecución de la obra, ¿verdad? Esa obra tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin y se va haciendo un seguimiento de ese proyecto a través de un sistema que se llama SIAF, Sistema de Seguimiento de Inversiones. Cuando la obra termina, cuando la obra acaba su ejecución física, siempre se tiene que liquidar, ¿verdad? Liquidar administrativamente la liquidación física y financiera de la obra para poder registrar la finalización del proyecto como corresponde. Una vez que yo ya ejecuté la obra, vamos a pensar que es una obra de agua y alcantarillado, ya la ejecuté, pasa a la siguiente, por favor, ya la ejecuté, ya la liquidé, entonces viene la cuarta etapa, que es una etapa nueva, o sea, es una etapa que se incluye en el invierte y que no estaba incluida en el SNIP, que es la etapa de funcionamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando las obras no tienen mantenimiento? Cuando las obras no tienen un presupuesto para ser rehabilitadas, para ser mantenidas. Pues evidentemente que la infraestructura se puede dañar, la infraestructura puede disminuir su etapa de duración, puede tener fallas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una obra no tiene mantenimiento? Nadie se quiere hacer responsable, ¿cierto? Y cuando nadie se quiere hacer responsable, esa obra se daña, esa obra deja de funcionar y pierde el objetivo que tenía desde un primer momento. Entonces, por eso es de que en la etapa de funcionamiento se van a tener que destinar recursos para realizar el mantenimiento de las obras, ¿verdad? Se tiene que programar ese gasto para asegurar la operación y el mantenimiento de las estructuras. Si no, se corre el riesgo de que se pierda el valor parcial o total de la inversión. Ya hemos visto ya cuáles son los órganos, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos? El órgano de programación, el órgano formulador, ejecutor. Y vamos a terminar indicando lo siguiente. ¿O de qué manera o cuáles son las modalidades en que se ejecuta la inversión pública? Los fondos no solamente pueden provenir del Estado, sino también existen modalidades a través de la cual la empresa privada puede colocar fondos privados para financiar obras públicas. Sigue un poquito más, por favor, en la 19. Esas modalidades son dos: obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Las obras por impuestos, como su mismo nombre lo dice, es una modalidad a través de la cual la empresa privada, a cuenta de sus impuestos, o sea, no lo hace gratis, sino en vez de pagarle el impuesto directamente, lo que hace es utilizar ese dinero para poder financiar una obra pública que sea de su sector, ¿verdad? Que sea de su interés. Y como el privado pues tiene más facilidades, lo hace más rápido, se puede ejecutar esa obra de una manera más directa y más beneficiosa para la población. Normalmente lo hacen en las grandes corporaciones, las empresas mineras, Telefónica, ¿no? Entre otros, Ferreiros, entre otros. Pero también existe otra modalidad a través de la cual el Estado o el sector privado, perdón, puede colocar dinero para financiar obras públicas, que se llama asociaciones público-privadas.
¿Por qué asociaciones público-privadas? Porque interviene presupuesto de los tanto público como privado. Normalmente se utilizan las concesiones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes pasan por una carretera, cuando se van de Lima a Chincha, van pagando peajes, ¿no? Esos peajes significa una manera a través de la cual el privado recupera la inversión que ha colocado en rehabilitar o en construir una carretera, ¿verdad? Entonces, como el Estado no tiene el dinero para poder mantener la infraestructura terrestre en nuestro país, le encarga al privado y le dice, oye, coloca de tu dinero, pero como tú no lo vas a hacer gratis, coloca ese dinero por adelantado y luego yo te doy un derecho a ti para que tú puedas cobrar lo que tú gastaste y además tu rentabilidad para poder mantener una infraestructura o ejecutar una infraestructura, en este caso, que son carreteras, ¿no? Carreteras interprovinciales, interdepartamentales, etcétera. Bueno, estimados alumnos, eso ha sido la clase de hoy día. Pedirles unas disculpas por las limitaciones técnicas que espero solucionar para la próxima clase. Espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy día. Y como el tiempo ya nos ganó, en los primeros minutos de la sesión del miércoles vamos a dar el Kahoot tanto del tema 3 como del tema 4 para poder repasar un poquito algunos conceptos y ya continuaríamos con el tema número 5. Conmigo será hasta el día miércoles. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Chicos, buenas noches. Espero que les haya servido de mucha ayuda esta clase para todos ustedes. Los invito a que también nos puedan seguir en nuestras páginas de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Para aquellos que no todavía no nos siguen en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, los invitamos. Ok, a ver, les voy compartiendo. Ya aquí, como pueden visualizar, aquí se encuentran las redes sociales para que les puedan ir siguiendo. Aquí está, nos pueden encontrar como ITEB Educación en Tiempo Real. Nos buscan así también en Facebook, ¿no? Que esta es la plataforma de Facebook. Acá estaremos poniendo todo lo que es los cursos, de interactuación también, cómo vamos a ir, las actualizaciones también de nuevos cursos para que ustedes también los puedan tomar, como ustedes ya saben, de manera gratuita, en Instagram, TikTok, YouTube. A ese número también se pueden contactar para cualquier consulta con ITEC. Ya saben, chicos, así nos buscan, ITEC Educación en Tiempo Real, y también no se olviden de si quieren algún tipo de certificado, también se pueden comunicar con mi persona. Como ya saben, el certificado del PRO y el certificado de IT, ambos son de 60 horas la duración, y el IT está de 50 soles y el certificado IT Pro está en 70 soles. Cualquier consulta ustedes me la hacen llegar. Gracias. Hasta luego. Les esperamos en la próxima clase.